Nadie se dio cuenta de Marvin Ellis, el conserje silencioso de ojos cansados y zapatos gastados. Los estudiantes pasaban a su lado todos los días sin mirarlo. Pero cuando un arrogante profesor de cálculo se burló de él frente a toda la clase y lo desafió a resolver un problema que ningún estudiante mayor podría abordar, Marvin dio un paso adelante con calma. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Las cámaras comenzaron a grabar y toda la escuela se quedó paralizada de incredulidad. Nadie estaba preparado para la verdad que se escondía tras ese trapeador en silencio. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Marvin Ellis se movía por los pasillos de Lincoln Ig como una sombra. Llevaba las mismas botas gastadas todos los días. Llevaba un llavero oxidado que tintineaba suavemente y mantenía la mirada baja. Los profesores apenas lo reconocieron. Los estudiantes pasaban como si fuera invisible. Pero esa mañana, algo diferente estaba en el aire. La escuela estaba llena de entusiasmo por el infame desafío de cálculo semanal del señor Clifford Lancaster. Una tradición en la que presentó un problema tan complejo que ni siquiera los mejores estudiantes lograron resolverlo. Clifford Lancaster no era un profesor cualquiera. Vestía trajes a medida, hablaba con una sonrisa permanente y se consideraba un intelectual de la élite. Él disfrutaba avergonzando a los estudiantes que tropezaban con sus preguntas. Su aula era más un escenario de actuación que un espacio de aprendizaje. Hoy, la pizarra mostró una ecuación brutal que involucra integrales, límites y derivadas anidadas. Invitaré al almuerzo a quien resuelva esto antes de que suene la campana, declaró, caminando de un lado a otro como si fuera el presentador de un programa de juegos. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se movió. En ese momento, Marvin entró en la habitación sigilosamente, empujando su cubo de fregar. Su uniforme estaba descolorido, y la placa con su nombre apenas colgaba. Asintió por costumbre y comenzó a limpiar las esquinas del suelo de baldosas. No tenía ni idea de que todas las miradas estaban puestas en él. El señor Lancaster lo vio y soltó una carcajada, con la voz cargada de burla. «Oye, Marvin», gritó, haciendo una pausa para prestarle toda la atención. «¿Qué te parece si lo intentas? Tal vez tú también puedas limpiar esta ecuación». La clase estalló en carcajadas. Algunos estudiantes se encogieron, pero ninguno se atrevió a defenderlo. Marvin levantó la vista lentamente. Su expresión no cambió. Estudió la pizarra desde el otro lado de la sala y luego se volvió hacia su grupo. «Oh, vamos», insistió Lancaster, divertido con su propia broma. «Si entienden un solo símbolo de esa pizarra, les daré mi sueldo». La sala rugió de nuevo. Esa frase fue pronunciada como un remate, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Marvin dejó la fregona a un lado y caminó tranquilamente hacia la pizarra. Las risas cesaron. Algunos teléfonos comenzaron a grabar. El conserje, que nunca había pronunciado más de un puñado de palabras en años, tomó la tiza, examinó la ecuación y comenzó a escribir. Su letra era lenta pero precisa, cada símbolo colocado con cuidado. Primero, simplificó la función interna. Luego, aplicó transformaciones de la regla de la cadena. La sala quedó tan silenciosa que incluso el zumbido de las luces se hizo fuerte. La sonrisa de Lancaster comenzó a... Marvin continuó, superponiendo pasos avanzados que la mayoría de los estudiantes nunca antes habían visto. Sus manos eran firmes, su mirada fija como un láser. Nadie sabía que Marvin había tenido un doctorado en matemáticas aplicadas de la Universidad de Michigan. La vida había cambiado de rumbo cuando a su esposa le diagnosticaron cáncer terminal. Lo dejó todo, su carrera, su investigación, sus clases, para convertirse en su cuidador a tiempo completo. Tras su fallecimiento, el dolor lo consumió y aceptó el trabajo de conserje para mantenerse cerca del silencio, el orden, la rutina. Nunca habló de su pasado,
Nunca corrigió las suposiciones de nadie hasta hoy. Dejó la tiza sin decir palabra y retrocedió un paso. Los estudiantes se quedaron mirando. Uno susurró: «Acaba de terminarlo». El señor Lancaster se acercó a la pizarra, examinando la solución de Marvin. Parpadeó. Luego, abrió la boca, pero no le salieron las palabras. No era solo correcta. Era brillante, limpia, elegante y eficiente. Mucho más allá de lo que esperaba de cualquiera, y mucho menos del conserje. Entonces, por primera vez en años, Marvin habló con serena claridad. «Creo que tu sueldo está a salvo». No lo hice por eso. Sonó el timbre, pero nadie se movió. La sala había cambiado. Marvin ya no era invisible, y algo mucho más grande apenas comenzaba. Sonó el timbre, pero nadie en la sala 207 se movió. El pasillo exterior se llenó de pasos y taquillas cerrándose de golpe. Pero dentro del aula, parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas seguían fijas en el conserje de pelo cano, de pie en silencio junto a la pizarra, con la espalda recta, las manos tranquilas y el rostro inexpresivo. Marvin Ellis no sonrió. No se regodeó. Simplemente cogió su trapeador y regresó a la esquina como si resolver esa ecuación de cálculo no hubiera significado nada. El señor Clifford Lancaster seguía paralizado cerca de la pizarra, con la mirada fija en la solución de Marvin una y otra vez. Sabía lo que veía. No podía negarlo. El método no solo era correcto. Era avanzado, incluso refinado. Era el tipo de enfoque que solo había visto en matemáticas de posgrado. Pero no provenía de un profesor o un atleta de matemáticas. Había venido del conserje de la escuela. Los estudiantes se pusieron de pie lentamente, intercambiando miradas de sorpresa, sin saber si hablar. El silencio finalmente se rompió cuando una estudiante de último año llamada Riley Monroe dio un paso al frente. Era la mejor de la clase, capitana del equipo de debate y la única estudiante que se había atrevido a desafiar a Lancaster en lógica. Miró a Marvin como si lo viera por primera vez. «Señor, ¿dónde aprendió eso?», preguntó en voz baja. Marvin no se giró. Su voz era baja y firme. «Hubo un tiempo en que yo lo enseñaba». Los susurros inundaron la sala. Los teléfonos ya vibraban con mensajes, clips y publicaciones en vivo. El nombre de Marvin había sido desconocido segundos antes. Ahora, se escribía en las barras de búsqueda, se enviaba en chats grupales y se discutía en cada pasillo. Los estudiantes que nunca habían hablado con él de repente querían saberlo todo. Pero Marvin regresó a su carrito sin mirar atrás. En la sala de profesores, la historia ya había llegado a la directora Donna Whitmore. Un estudiante le había mostrado un video borroso, pero incluso con la escasa iluminación, pudo ver la estructura de la solución. Su rostro se tensó. El nombre de Marvin le sonó a la distancia. Abrió su ordenador, tecleó rápidamente y encontró un artículo de hacía una década titulado Dr. Marvin Ellis, el matemático que se marchó. El corazón le dio un vuelco. Se levantó de inmediato y llamó a su asistente. De vuelta en el pasillo, Lancaster alcanzó a Marvin cerca de la escalera. Bajó la voz, intentando parecer curioso, pero ocultando algo más cercano al miedo. «¿Por qué has estado aquí escondido? Podrías estar enseñando, dirigiendo departamentos». «No me estoy escondiendo», interrumpió Marvin. «Simplemente ya no persigo las mismas cosas». Lancaster intentó reír, pero no le salió nada bien. «Supongo que ambos nos subestimamos». «No», dijo Marvin en voz baja, deteniéndose en lo alto de las escaleras. «Me subestimaste. Nunca pensé en ti en absoluto». Dicho esto, se marchó, dejando a Lancaster sola, sin nada más que ecos. Para cuando Marvin regresó al armario del conserje, la escuela bullía como un enjambre. Los estudiantes se asomaban por las esquinas. Los profesores lo observaban a través de las ventanas, pero Marvin ni se inmutó. Volvió a doblar toallas y a reponer dispensadores de jabón como si fuera un jueves cualquiera. Esa noche,
la directora Whitmore convocó una reunión de emergencia. Mostró el video a la junta escolar y lo pausó en la ecuación de Marvin. Hemos tenido a un genio trabajando en nuestro edificio durante años y ninguno de nosotros se dio cuenta. Dijo, es hora de cambiar eso. Pero Marvin no tenía ni idea de lo que vendría después, ni tampoco la escuela. Porque a la mañana siguiente, una camioneta negra con placas del gobierno entró en el estacionamiento de la escuela. Y el hombre que salió no estaba allí para una reunión. Estaba allí por Marvin Ellis. La camioneta negra entró en el estacionamiento como una sombra con un propósito. Sus ventanas tintadas reflejaban el sol naciente, y al detenerse silenciosamente, el aire alrededor de la preparatoria Lincoln pareció tensarse. Los estudiantes que pasaban redujeron el paso. Algunos se detuvieron por completo. Cuando el conductor salió, vestía un traje federal oscuro y tenía una expresión que no permitía charlas triviales. Se movía con precisión, se dirigía directamente a la oficina principal como si cada paso estuviera planeado. Dentro, la directora Donna Whitmore se alisó el blazer al abrirse las puertas de cristal. El hombre presentó una placa con ribete dorado y solo dijo su nombre. Agente Samuel Grant, Departamento de Energía. Sin visita a las aulas. Sin asamblea. Preguntó por Marvin Ellis y nada más. Mientras tanto, Marvin arreglaba una tubería que goteaba cerca del gimnasio. No tenía ni idea de que el gobierno había llegado. Se estaba limpiando las manos con un trapo cuando el intercomunicador lo llamó. El tono de la secretaria no era rutinario. Denotaba peso, casi miedo. Marvin caminó hacia la oficina. Cada paso resonaba en el pasillo. Los estudiantes se asomaban desde las aulas, susurros circulando como el viento. Los teléfonos ya lo captaban desde atrás, especulando en tiempo real. Algunos se preguntaban si había sido un agente secreto. Otros susurraban sobre experimentos ocultos. Pero la verdad era más extraña que cualquier rumor. En la oficina, el agente Grant se detuvo al entrar Marvin. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, todo quedó en silencio. Doctor Ellis, dijo Grant con formal calma. Tenemos que hablar. Marvin miró al director Whitmore, quien asintió lentamente. Siguió a Grant por la acera y subió a la camioneta. Esta arrancó sin hacer ruido, dejando atrás silencio y suspenso. No fueron a una oficina local. Condujeron 30 minutos hacia el norte, pasando las afueras de la ciudad, a través de un centro de investigación con portones de acero cuya existencia nadie conocía. Grant condujo a Marvin a una sala de conferencias donde 3 hombres trajeados ya estaban sentados, con sus portátiles abiertos y pizarras digitales parpadeando con ecuaciones, diagramas y sellos confidenciales. Uno de ellos se puso de pie. Llevamos 5 años intentando resolver un algoritmo de modelado neuronal, comenzó. Su solución del aula fue idéntica a un patrón que hemos estado simulando, pero la suya fue completa, eficiente y humana. ¿Cómo lo hizo mentalmente? Marvin se sentó lentamente. Revisó la pizarra y luego los documentos. No alzó la voz. Porque creé el marco base de este modelo hace 12 años. Los hombres guardaron silencio. Publiqué un borrador en una revista privada. Antes de dejar el campo. Nunca lo terminé. La vida me dominó. El agente Grant se inclinó hacia adelante. Solicitamos su ayuda para completar lo que empezó. Este proyecto tiene aplicaciones que van mucho más allá de la educación. Defensa nacional, distribución de energía, desarrollo de IA. Su mente puede cambiar los sistemas globales. Marvin respiró hondo. Observó las ecuaciones. El rostro de su esposa apareció en su memoria. Luego levantó la vista. Dejé ese mundo atrás por una razón, dijo. Pero también veo lo que se avecina si las manos equivocadas terminan este trabajo. Una pausa se hizo presente. Grant asintió. Entonces, asegurémonos de que las manos correctas lo hagan. Al anochecer, ya se había filtrado la noticia de que algo monumental había sucedido en la preparatoria Lincoln.
Los estudiantes publicaron videos del trabajo de Marvin en la pizarra junto con capturas de pantalla de camionetas del gobierno. TikTok, Reddit y las noticias locales estallaron en teorías. Pero Marvin no regresó a la escuela al día siguiente. Ya estaba trabajando en un laboratorio rodeado de puertas de seguridad y procesadores cuánticos. El conserje se había convertido en algo completamente distinto, y el mundo solo había visto la primera onda expansiva. El centro de investigación no se parecía a nada. Marvin Ellis jamás imaginó volver a visitarlo. Oculta bajo capas de niveles de seguridad y reforzada con cerraduras biométricas, la estructura subterránea vibraba con electricidad, no solo de las máquinas, sino de las mentes que trabajaban en su interior. Marvin, antes despedido como conserje en un polvoriento pasillo de la escuela, ahora estaba rodeado de los principales pensadores de la teoría cuántica, la computación algorítmica y la simulación neuronal. Pero ninguno de ellos seguía su ritmo. En su primer día completo dentro, Marvin resolvió 3 problemas fundamentales que habían paralizado el proyecto durante más de 18 meses. No con nuevas herramientas, sino con una lógica tan elegante que silenció a toda la sala. No presumió. Simplemente escribió, explicó y luego se fue a buscar un café a la sala de descanso como si hubiera desatascado un fregadero. Pero quienes lo observaban sabían que algo había cambiado. Un científico susurró, este hombre no solo es inteligente. Él está operando 10 años por delante de nosotros. La noticia no se había hecho pública. El gobierno había bloqueado la narrativa. Pero en Internet, la tormenta solo había crecido. Los estudiantes subieron videos editados del momento Blackbird de Marvin, ahora musicalizados con música cinematográfica. Los hashtags como simplemente tímido, conserje genio, Dash Sasidregis al descubierto y leyenda de Lincoln Ig fueron tendencia durante días. Incluso los programas de entrevistas nacionales insinuaron que el misterioso matemático se escondía a plena vista. Un presentador de podcast dijo, este podría ser el hombre más brillante que Estados Unidos nunca supo que tenía. De regreso en Lincoln Ig, el señor Lancaster caminaba por los pasillos con un peso que no podía quitarse de encima. Su risa se había ido. Así eran sus chistes petulantes. Los estudiantes que una vez le temían ahora susurraban a sus espaldas, llamándolo el hombre que intentó humillar a un genio. Y por primera vez en años, Lancaster se sintió nuevamente como un estudiante, desorientado frente a una pizarra llena de números que no podía entender. Sin embargo, el director Whitmore había tomado un camino diferente. Había comenzado a redactar una propuesta para una beca en nombre de Marvin. Se puso en contacto con universidades locales y envió mensajes a funcionarios del gobierno, con la esperanza de honrar a un hombre que una vez barrió pisos y ahora podría estar cambiando el futuro de la inteligencia artificial. Su culpa era silenciosa pero implacable. En el laboratorio, Marvin miró fijamente la ecuación final. Habían sido necesarias 3 semanas, simulaciones interminables y noches sin dormir. Pero ahora el algoritmo estaba terminado. Podría predecir respuestas humanas complejas, optimizar redes energéticas enteras y modelar el comportamiento neuronal con precisión. El proyecto fue una revolución y Marvin lo había hecho sin un solo título en su pared. Grant permaneció de pie junto a él, con su asombro apenas oculto. Estamos listos para presentar esto al Pentágono. Los ojos de Marvin permanecieron en la pantalla. Número, aún no. Grant parecía confundido. ¿Por qué no? Porque el mundo no necesita otra arma disfrazada de progreso, dijo Marvin. Necesita verdad, compasión y orientación. Si lo dejamos pasar sin comprenderlo plenamente, corremos el riesgo de perder el control. Grant hizo una pausa. Entonces, ¿qué sugieres? Quiero que esta tecnología se libere a las universidades, a las instituciones de investigación, a aquellos que no están atados a agendas. Quiero transparencia. Eso podría llevar años, respondió Grant. Entonces serán años bien aprovechados. Y con eso, Marvin se alejó de la pantalla brillante y se dirigió hacia la salida. 3 días después, regresó a Lincoln Ig,
no con seguridad, no con traje, sino con su uniforme de conserje. Los pasillos quedaron en silencio mientras él caminaba por ellos. Riley Monroe fue el primero en apresurarse. ¿Por qué estás aquí? Marvin sonrió suavemente. Porque alguien tiene que limpiar el desastre que todos dejamos atrás. Y en ese momento, los estudiantes se dieron cuenta de que estaban ante la presencia de algo más grande que un genio. Humildad envuelta en brillantez, una leyenda, no porque resolvió ecuaciones, sino porque reescribió lo que significaba importar. Marvin Ellis empujó la puerta del armario del conserje y entró como lo había hecho miles de veces antes. El olor a limpiador de pino y agua de trapeador viejo llenaba el aire y lo tranquilizaba. Detrás de él, toda la escuela bullía con susurros. Los teléfonos estaban escondidos detrás de los casilleros, tratando de capturar una visión. Cada estudiante, cada profesor, cada pasillo se habían convertido en testigos de algo que no podían comprender del todo. El hombre que una vez habían ignorado había regresado. No como una celebridad, no como un genio, sino como él mismo. Levantó el mango del trapeador con un ritmo familiar. El suelo crujió bajo sus botas. Y mientras avanzaba por el pasillo, un estudiante, Harper Gans, se separó de la multitud y caminó junto a él. Sus ojos brillaban con lágrimas. Ella había sido la única que lo defendió ese día en clase. Ella había dicho, déjalo intentarlo. Cuando los demás se rieron, ella vio la chispa antes de la explosión. ¿Por qué regresaste? Ella preguntó suavemente. Marvin le sonrió, con ojos tranquilos. Porque toda ecuación empieza desde cero y cada mente merece espacio para crecer. Eso significa tuyo, eso significa mío. En todo el país, el Departamento de Energía comenzó a implementar una subvención de investigación pública denominada Iniciativa Ellis. Financiaba mentes jóvenes de escuelas con fondos insuficientes que tenían potencial en matemáticas, ingeniería o computación neuronal. No fue anunciado por los políticos. Así lo revelaron los estudiantes. Los clips virales de Marvin trabajando con Riley Monroe y Harper en sesiones de resolución de problemas después de la escuela se convirtieron en un movimiento. Los estudiantes comenzaron a formar círculos de Ellis, grupos de estudio en bibliotecas, garajes e incluso parques. Sin títulos, sin presiones, solo mentes que se encuentran libremente. Un día, el superintendente llegó para cambiar el nombre formal del ala de matemáticas de la escuela al de Centro Dr. Marvin Ellis para el aprendizaje teórico. Se descubrió una placa frente al edificio. Marvin no estuvo presente en la ceremonia. Estaba en el pasillo trasero ayudando al nuevo conserje a destapar un desagüe obstruido. En la sala de profesores, el señor Lancaster estaba sentado solo. Sobre la mesa junto a él descansaba una copia de Geometría Neural y Conciencia Aplicada. El nombre del autor estaba impreso en oro en la portada. Dr. Marvin L. Ellis. Ya se consideraba innovador en los círculos académicos. Lancaster pasó las páginas, sus ojos escudriñando ecuaciones que ahora lo hacían sentir como un niño mirando las estrellas. Susurró en voz baja, me equivoqué. El director Whitmore entró con una bandeja de café. Ella colocó uno delante de él y le dijo, deberías decírselo. No creo que pueda, respondió Lancaster. No creo merecerlo. Entonces muéstrale, dijo ella. Enseñar mejor. En una habitación tranquila encima del gimnasio, Marvin escribió algo en la pizarra durante una sesión de tutoría comunitaria. Los jóvenes estudiantes estaban sentados en el suelo, con lápices en la mano y los ojos muy abiertos, atentos. Se giró y dijo, no necesitas el permiso de nadie para ser grande, solo el coraje para seguir adelante cuando nadie te ve todavía. La sala quedó en silencio y luego estalló en asentimientos. Semanas después, un estudiante de una ciudad lejana publicó un mensaje en línea. Solía pensar que era tonto porque limpiaba pisos después de la escuela. Luego leí sobre Marvin Ellis. Ahora me quedo hasta tarde y resuelvo los problemas solo. Un día lo conoceré.
Ese mensaje llegó a Marvin una mañana mientras tomaba café al amanecer. Lo leyó 2 veces y luego dejó el teléfono. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Afuera, el mundo avanzaba a toda velocidad. Las máquinas se volvían más inteligentes, las políticas cambiaban y los descubrimientos rompían todos los límites conocidos. Pero en un pasillo tranquilo de Lincoln Inn, un hombre empujaba un trapeador por el suelo con un propósito. Porque las mentes más brillantes no siempre visten batas de laboratorio, a veces visten el silencio como una armadura y limpian el desastre que otros ni siquiera notaron. Y cuando ellos hablan, el mundo escucha.